Comencemos, por tanto, pues, con el análisis de los casos que sí tienen ley escrita. Lo que hay que hacer es, entonces, analizar qué dice la ley sobre ese caso para aplicarla. ¿Cómo leer la ley? Aquí vamos a aprender cómo leer. ¿Cómo leer? Para eso se ha diseñado toda una ciencia que se llama hermenéutica. Alguien contestó en el chat y está muy bien. Efectivamente, es la hermenéutica. La hermenéutica es bien interesante. Es cómo leer un mensaje. Puede ser una novela, puede ser cualquier escrito. Puede ser un cuadro como el que tienen enfrente. ¿Habían visto este cuadro alguno o no? Nadie. No, nunca. Muy bien, es de los famosísimos. Yo lo vi en Suiza, en Lucerna, en un congreso de filosofía del derecho que estudié allá. Y entonces fui al museo que había enfrente del lugar donde teníamos las reuniones y allí estaba, de Turner, desde hace 2 siglos casi. Y ¿qué piensan que es lo que hay ahí? No sé. ¿Cómo lo interpretan? Para ustedes, ¿qué es lo que tienen enfrente suyo? Ni idea. Yo diría que la tormenta y como que en el ojo del huracán hay un barco. Muy bien. Muy bien, está bastante acertado. Hay una técnica para ver los cuadros de Turner, que es cerrando los ojos un poco así, casi por completo, pero dejando ver. Si ustedes lo ven así, van a poder apreciar mejor qué hay detrás de eso, ¿no? Efectivamente. El cuadro no es muy grande, puede tener 1,5 metros, bueno, sí tiene sus dimensiones, pero es impresionante cuando uno está enfrente del cuadro, se siente efectivamente de la tormenta, en medio de la tormenta, no sé, y esto es increíble, hoy día, bueno, hay mucho de esto, pero hace 2 siglos casi, este es 1800 y pico, no había el arte abstracto, y entonces ahí está, efectivamente. Snowstorm, Steamboat of Harbour Mouth, en 1842. Ya se pueden dar cuenta que, bueno, ahí es interesante, ¿no? Cómo leer el mensaje para darse cuenta más. A veces unos pequeños trucos ayudan a entender mejor qué es lo que el autor quería decir o cuál es el mensaje que había detrás. Ok, y entonces, con esto les demuestro que hay muchos mensajes para leer, no solo las leyes. Cada uno merece un tipo de interpretación distinta. La ciencia de cómo leer los mensajes comenzó hace mucho tiempo con un libro, no sé si ustedes identifican qué libro puede ser el más querido de todos, que ha merecido más estudio que ninguno. La Biblia. Efectivamente. Para leer la Biblia, efectivamente, hace mucho tiempo, esto es siglo desde el 11 antes de Cristo, más hacia el siglo 10, 9, se creó toda una escuela de escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que hacían copias, no había imprenta, entonces se copiaba todo a mano, los copistas. Y cuando uno copia, aprende. Y entonces se comenzaron a constituir en autoridad los que copiaban, los escribas, y a decir qué era lo que significaba cada verso, porque ellos eran los que más tenían conocimiento de lo escrito. Entonces se crearon una cantidad de reglas para darle una correcta lectura a la Biblia. La primera, la interpretación iliteral. ¿Qué significa? Bueno, dicen, dejar que el verso hable. Ya, no pongas mucha imaginación, atente a lo que dicen las palabras, no busques conceptos raros, eso es lo que tienes que leer. Esa es la primera interpretación.
Seguro ustedes lo tienen también en sus leyes en Guatemala, la interpretación literal. Pero eso no comenzó en las leyes, no comenzó en el mundo del derecho, comenzó en cómo leer este libro, ¿no? La lectura literal también puede acompañarse a veces con la lectura moral, ¿no? Por la alegórica también y la analógica. Hay algunos libros que no es posible leerlos literalmente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es un canto, ¿no? Donde hablan de una gacela y ella es como una gacela, como un árbol fértil. Ya uno se da cuenta que no puede uno tomarlo literalmente, porque eso no puede suceder. Una mujer no es un animal. Ya se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que buscar otra interpretación a ese texto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Se están utilizando analogías, efectivamente. Es como una gacela por lo rápida o por lo ágil, por lo bella, o por lo que sea, ¿no? Entonces se hace una analogía, no es exactamente que le estén diciendo animal a una mujer o que es una planta no sentiente. No, le están diciendo otra cosa, que es fértil, muchas otras cosas, ¿no? La intención del autor, esto es muy interesante, ¿no? En la Biblia se ve qué es lo que quería el autor para darle una interpretación concreta. Si el autor quería escribir historia, como San Lucas, efectivamente, pues le damos una interpretación más rigurosa y lo que nos diga de fechas lo tomaremos más en cuenta. En cambio, si el autor quiere escribir un cántico, un poema o dichos, pues no estaremos tanto en los datos históricos, ¿no? Por un lado, a la vez, también, ¿no? Muchas veces el autor ve algo que va a suceder en el futuro y la profecía se cumple, por ejemplo, la venida del Señor, ¿no? Se cumplió en el año en que nació Jesucristo y se cumplirá cuando venga al final de los tiempos. Muchas profecías tienen varios cumplimientos, incluso 3 o más. Es impresionante, ¿no? Porque en el fondo el autor es Dios, ¿no? Y uno se da cuenta que, digo, el único que puede predecir el futuro, ni los demonios, ¿no? Solo Dios. El futuro con muchos años siglos de anticipación. Los géneros literarios, ¿no? Hay que saber distinguir. Hay algunos libros que son poesía, otros mitos, otro historia, efectivamente. Bien, y entonces hay que saber los libros. En qué está escrito para leerlo bien. El contexto. También no hay que leer solo el versículo, sino también lo que se dice antes, lo que se dice después, lo que dice el título, el contexto histórico y el contexto literario, ¿no? ¿Cuál es la oración anterior, la posterior? Cuando escribe esta batalla, ¿qué es lo que está sucediendo en la historia de Jerusalén? Ah, pues Jerusalén está siendo invadida por Nabucodonosor o cualquier cosa. Entonces uno entiende por qué es ese sufrimiento del que hablan, bueno, los profetas y otras personas, ¿no? Yo no le da un alcance al texto. Como ven, para temas religiosos hay una cantidad de reglas de interpretación. Después de eso, vino una segunda escuela de interpretación de cómo leer los textos, no de la ley, sino esta vez de la literatura. En la literatura, pues efectivamente muchos estudiosos del arte pues vieron, es bueno intentar ver qué quiere decir los antiguos libros, ¿no? Y hay algunas reglas que uno puede encontrar incluso en la poética de Aristóteles, ¿no? Entonces se habla de métodos inmanentes que sacan de las conclusiones del texto, ves qué estilo tiene. Es un romántico el tipo, ¿no? Entonces efectivamente es un estilo romántico y por eso se detienen los pensamientos, es el movimiento lento, o es una novela de acción, entonces el movimiento rápido y otras cosas más. Hay gente que busca solo el formalismo, ¿no? La palabra exacta y todo eso. Otro, bueno, todo lo contrario, ¿no? El estructuralismo. Cuida la estructura, 3 actos bien definidos,
los quiebres de cada acto, cuando se pasa uno, efectivamente. Los métodos trascendentales ya no ven el texto, ya no ven el contenido, revisan otros elementos externos como la biografía del autor. No, este fue el último libro que escribió y después se suicidó. O lo que sucedieron con la gente que los leyó. Goethe, de Werther, mucha gente se suicidó después de leerlo, ¿no? En esa época pues no había televisión y un libro podía conmover mucho, ¿no? Y por eso la Iglesia lo prohibió en esa época que se prohibían, porque mucha gente se suicidó. La psicocrítica, ¿no? La psicología del autor, por qué escribió eso, porque es muy interesante, por ejemplo, ver la psicología de Van Gogh para entender sus cuadros. Uno se da cuenta, o del Greco, cómo él veía las cosas para entender por qué pintaba las cosas alargadas, ¿no? Porque las veía así. Bien, la poética de la imaginación, la recepción de la estética, o métodos que integran una y otra cosa. Estos son los métodos de la crítica literaria. ¿Ok? La semiótica, la pragmática, algo veremos de la semiótica al final de esta. La semiótica es signos, la ciencia de los signos, ¿no? La pragmática es, bueno, la praxis, ¿no? ¿Para qué escribió eso? Para un público, yo qué sé, para educar a un público. Entonces ya entiendes por qué muchas cosas. Después viene, efectivamente, la escuela de cómo leer otros textos que eran muy interesantes. Estos textos. Los textos históricos. Como se dan cuenta, no es fácil leer los jeroglíficos. Parece que, bueno, algo podemos leer. No sé ustedes qué alcanzan a leer. Seguro tienen aquí un pájaro, aquí hay una semilla, su nombre, quizás le está dando de comer al pájaro. Y por eso, no sé, hay un pan o algo aquí, ya no sé qué es. Ya uno no comprende mucho más. Después uno ve una vaca y efectivamente, pues, y una oreja aquí, no sé si la ven, una oreja. Entonces está escuchando y otro va a cazar, aquí tiene un arma esta persona. Y bueno, ¿cómo leer esto? ¿Cómo leer esto? Pues es difícil, ¿no? Y entonces para esto se crean muchas reglas, muchos métodos para poder leer los documentos históricos. Yo les voy a poner algunas de las reglas que existen, ¿no? La lectura literal del texto, tratar de ver, ¿no? Pájaro, vaca, arma, oído, entonces, bueno. Después, la historia de los documentos, claro, si sabemos, por ejemplo, que el Código de Hammurabi se escribió por Hammurabi, un gran rey que quería poner orden en el reino, etcétera, bueno, ya entiendes mejor por qué dice. Sí, el Código de Hammurabi es espectacular leerlo, no sé si lo han leído alguna vez, comienza diciendo, si alguien hechiza a otro, el hechicero debe ser botado al río, un río caudaloso, donde muchos morían, ¿no? Pero si sobrevive, el hechizado debe ser botado al río. Y yo no decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, muy bien. Y entonces esta es la primera regla del código de Hammurabi, ¿no? Entonces uno tiene que entender que era el río para la gente de Hammurabi, ¿no? Era un dios. Entonces, lo que se hacía era poner la decisión a Dios y que mate al que quiera, ¿no? al que sea el injusto. Dios es el que decide, ¿no? Claro, y por eso, si el hechicero hechiza, bueno, al río, y si no, y si sobrevive, es que Dios quiere matar al otro. Y si sobreviven los dos, no hay nada que hacer, en paz los dos. Increíble, ¿no? Análisis de la información de los documentos, lo que vemos ahí. Entonces, con los documentos antiguos es muy bonito ver porque la Biblia y otras cosas tienen muchas copias. Otros menos copias y otros casi nada de copias. Por ejemplo, de los libros tenemos el libro de la Odisea o de estos antiguos de Virgilio y de todos estos, no tenemos nada. Auténticos, por ejemplo.
tenemos la copia de la copia de la copia de la copia. Hay uno que se escribió, me parece que era la Odisea, 5 o 4 siglos antes de Cristo, y la copia más reciente que tenemos se encontró en un documento que se encontró, que había sido, bueno, 1000 cosas, con rayos láser lo encontraron. Lo que estaba escrito en un documento que ya casi había desaparecido. Y eso es del siglo XII, o sea, copia de la copia de la copia. Lo que dijo Virgilio y los antiguos no sabemos, digo, bueno, algo sí, pero probablemente se cambió. Por eso, el original es más importante que la copia. Y si hay muchas copias, las primeras, las más antiguas, se prefieren, solo si son más fiables. Entonces no vas a tener la más reciente, la que se trasladó, se pasó al español anteayer, ¿no? No. Entre más antiguo, mejor, ¿no? Las interpolaciones son los añadidos. Muchas veces, si hay un texto más largo y uno más corto, ¿cuál preferimos? El más corto, porque generalmente los que vienen después van a intentar explicar por qué el autor escribió eso, ¿no? Entonces, los textos más cortos se prefieren. La semántica cuantitativa de muchas copias, bueno, a ver en cuáles se repite la misma palabra, cuándo apareció esta palabra en las copias, el análisis del documento. Aquí hay muchas reglas históricas para estudiar documentos. Difficile potio, ¿no? Si hay dos explicaciones y una es un poco más difícil. Entonces la difícil puede, potio. Si es que explica más cosas, ¿no? Si es que explica más cosas, obviamente, ¿no? El contexto literario, una vez más, y el análisis de las transcripciones, ¿no? Cuando ya se ha pasado a una lengua moderna, por ejemplo, los libros de Shakespeare, hoy día los leemos en lengua moderna, ¿no? Porque si no, mucha gente no los entendería. Pero para ver cuál es el sentido hay que volver atrás, para intentar ver lo que quiso decir Shakespeare, ¿no? Bueno, estos son otros métodos de interpretación de otros textos. Estamos viendo solo escuelas para que se den cuenta que nosotros llegamos al último. La hermenéutica, primero, es lo que más interesa, lo que más queremos. Lo que más queremos no es la Constitución, lo que más queremos es la Biblia o los libros sagrados para encontrar a Dios. Y después el arte, después la historia. Y bien, la Constitución y las leyes también son interesantes, para decir verdad. Y por eso las estudiamos con algún cierto empeño, para intentar ver el alcance de lo que ellas nos dicen, para intentar darles un sentido. Esto, como se dan cuenta, es una labor intelectual. Reflexionamos una y otra vez y vemos, bueno, ¿qué alcances en darle? Muchas veces la ley no dice nada y nosotros creamos la ley con una interpretación. Se han hecho muchas reglas para intentar leer las leyes. Las más famosas escuelas para interpretar textos, la primera es la francesa hoy en día, ¿no? Y probablemente me parece que en todos nuestros países, Ecuador, Guatemala, siguen un poco la escuela francesa, ¿no? Y ahí en la escuela francesa, recuerden, ¿quién es el que comenzó en la escuela francesa? Napoleón Bonaparte, que quiso poner todas las leyes en un código. Y era el ideal codificatorio entonces. Y todo lo que no estaba en el código no era la ley. La ley es lo que digo yo, Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, digo, el que mandaba decía, tú no tienes que interpretar mucho, lee las leyes y cúmplelas. Era un poco decir que la interpretación literal tenía que estar al principio. Lee las leyes y cúmplelas. Lee las leyes y cúmplelas, ¿no? Si no encuentras, si hay algo oscuro solo ahí, pues ahí ya puedes consultar la voluntad del legislador, del Napoleón Bonaparte, que es el que dictó la norma. Si tienes dudas, pues piensa qué era lo que quería la autoridad y acertarás, ¿no? Esa es la regla de la voluntad del legislador. Y
Y si todavía sigue un poco oscuro, pues puedes aplicar otros recursos, por ejemplo, los principios generales del derecho, pacta sunt servanda, indubio pro reo, todos esos principios que hacen sentido desde hace mucho, bueno, y que todo el mundo comparte, pues puedes utilizarlos para esos pasajes que están un poco oscuros. La analogía compara un lugar con otro, la equidad también, no se dice muchas veces que es la equidad, ya lo hemos visto en una clase cuando hablamos de la actividad jurídica, que era aplicar con un poco de misericordia, y añadimos nosotros Hervada, y con todo tipo de virtudes, misericordia y todo tipo de virtudes, aplicar la ley. Efectivamente. Otra escuela, a ver, la escuela histórica. Aquí tenemos a Pont-Savigny. Aquí tenemos a los alemanes, que decían, bueno, los franceses no han descubierto nada, lo que es importante es la historia del país, ¿no? El Volksgeist, el espíritu del pueblo. Cuando comprendamos el espíritu del pueblo, las tradiciones, la cultura, entenderemos las leyes del pueblo. Con lo cual, nuevas normas de interpretación. Y es muy interesante, muy interesante. Hay muchas normas. Yo suelo poner un ejemplo aquí, de la escuela histórica de mi país, que en el año 2000 sufrimos una crisis muy grande. Como 1 millón de ecuatorianos salieron del país, un país pequeño. En esa época tenían 14 millones de habitantes, o sea, 1 millón es algo considerable. Y entonces había una inflación brutal. La Constitución decía que la moneda oficial es el sucre, pero con esa inflación todo el mundo decidió pasarse al dólar. Pero como la ley no podía decir que ya no se utiliza el dólar, solo dijo la ley, también se permitirá utilizar dólares, ¿no? Claro, si uno tenía la cuenta en el banco, yo qué sé, cualquier cantidad y el año siguiente lo tenías la mitad, y el año siguiente la mitad de la mitad, no, bien, no tenías ahorros para nada, ¿no? Una crisis tremenda. Entonces, aunque la ley entonces solo dijera, ahora también se utilizará el dólar, todo el mundo entendió al día siguiente de aprobado eso que la economía se había dolarizado y nadie aceptaba sucres, nadie aceptaba sucres y ya no se volvió a aceptar sucres nunca más, ahora se utilizan dólares en Ecuador. Claro, si uno entiende la historia, el sufrimiento del pueblo, el rechazo a esa moneda con la que habían perdido todo, pues uno entiende qué interpretación debe darle a la ley. ¿Se dan cuenta? Como la historia nos sirve para dar un sentido a la ley. Probablemente el legislador nunca pensó que ese sería el efecto, ¿no? Pero bueno, efectivamente, digo, el que escribió la Constitución diciendo la moneda oficial es el sucre, la única, y después la ley, todo lo contrario. La escuela sistemática. Entonces, Gustave Pont-Savigny fue un gran jurista que dejó algunos discípulos que le hicieron la batalla, que lo criticaron mucho. Uno de los más famosos es Pucta, no la mala palabra, porque se añade un puca, por si acaso, hay que añadirlo, si no suena muy mal en español. Y él y otras personas pues dicen, no, todo el sistema jurídico es como un sistema, ¿no? Y entonces hay que leer las frases en su contexto, entre las normas, y no hay que estar tanto a la voluntad del legislador. ¿Cuál es la voluntad del legislador? Bueno, si es Napoleón es muy sencillo porque es solo una persona y tiene todo el poder. Pero normalmente es el Congreso, el Parlamento, donde hay muchas personas que hablan. ¿Cómo vemos la voluntad? Muchos dirán, no, viendo las actas de los debates, donde están los debates. Pero claro, esa es la palabra de un legislador, no de todo el Parlamento.
E incluso si fuera el 100% del Parlamento, muchas veces el presidente que aprueba la ley dice no, no me gusta este artículo, con lo cual también el presidente juega. ¿Cuál es la voluntad del legislador? ¿No? Lo que hay que estar es a lo que se pusieron de acuerdo. Los fines objetivos de la norma. No la intención, que nadie sabe cuál es del legislador, sino lo que dice el preámbulo, en el preámbulo o los primeros artículos. Esta norma se aprueba para esto. En eso se pusieron de acuerdo todos y eso es lo que tenemos. Y la norma se debe interpretar siguiendo esos fines, no los fines subjetivos del legislador, la intención, sino los fines objetivos. ¿Se dan cuenta la diferencia? No sé si se alcanzan a dar cuenta que hay dos fines distintos, ¿no? El subjetivo de la persona, de la autoridad, y el objetivo, que es el que queda reflejado en el texto. Dice, hay que estudiar la estructura de la norma, el contexto, vamos a ser más objetivos. Efectivamente, era el esfuerzo de la escuela sistemática. De ahí viene otro movimiento, el movimiento constitucional. El movimiento constitucional trae aparejado pues, una cantidad de cosas, dicen. Es interesante ver los fines de las normas, pero mucho más interesante ver los fines de la Constitución. Todas las normas del ordenamiento jurídico se tienen que interpretar para cumplir la Constitución. Y si están en contra de la Constitución, deben caer. Y si tienen varias interpretaciones posibles, debemos de darle la que más cumpla los fines constitucionales. No sé si se dan cuenta que hay un nuevo fin aquí. Hay un nuevo fin. Ya no es el fin personal de Napoleón, la intención de la persona. Ya no es el fin que está escrito en la norma, es los fines del sistema jurídico en total. Ya los constitucionalistas ven todo el sistema jurídico como una unidad. No sé si se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, ya tenemos un nuevo fin, 3 fines hasta ahora, ¿no? Y la interpretación armónica, como todo es un sistema y todo está perfecto, hemos de darle una interpretación que no abrogue la Constitución, que esté en armonía con la Constitución y con todo el sistema jurídico y todos los valores y derechos humanos y tantas cosas más. Efectivamente, los derechos constitucionales. El principio de proporcionalidad. Hoy día el principio de proporcionalidad es una especie de Dios que todo el mundo lo aplica y hace y obtiene lo que quiere. Es comparar, ¿no? Efectivamente, si en este caso hay 2 derechos en juego, derecho a la privacidad y el derecho a la información. ¿Tenemos derecho a conocer el secreto, sí o no? Y entonces hacemos una serie de balances, vemos las proporciones y según lo que pese más en la balanza, decimos, en este caso prevalece el derecho al secreto, en este otro prevalece el derecho a que la sociedad sepa esta información. ¿Se dan cuenta? Hay cosas de interés público que deben todo el mundo conocer, hay otros que deben, otras cuestiones que deben permanecer en el fuero privado. Ok. Finalmente, el movimiento de derechos humanos traerá una serie de principios. Aquí estoy solo dando un primer brochazo. De todos ellos volveré a hablar, pero quiero comenzar con la aproximación histórica. Entonces, los derechos humanos deben prevalecer. Toda una gente que se dedica a promover estos derechos incluye nuevos principios. El primero de ellos, pro homine, ya lo hemos visto, ¿no? Hay que interpretar las normas a favor de los seres humanos. Pro homine, a favor de sus derechos. Si hay dudas entre si tienen derechos o no, hay que concederles el derecho. O pro natura, en el derecho ambiental. Hay que proteger la naturaleza. Si hay dudas si esa norma exige o no, pues hay que ver. Si exige y es más favorable para la naturaleza, entonces exige. O pro operario, ya también lo hemos visto en derecho laboral, ¿no? Hay un contrato de trabajo, no sabemos qué alcance, es medio oscuro este pasaje. ¿A favor de quién hay que interpretar el contrato de trabajo?
¿A favor del empleador o del trabajador? Entonces, todos los laboralistas dirán a favor del trabajador, porque el trabajador es la parte débil. Bueno, ya lo hemos visto un poco, ¿no? Y entonces son principios que nos ayudan a resolver las oscuridades de la ley. Tanto los de la escuela francesa, la histórica, la sistemática, el movimiento constitucional, el movimiento de derechos humanos, y hay muchos otros. Pero al menos hemos introducido la cuestión históricamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora en esta introducción histórica de las reglas de interpretación? Estamos viendo los casos en que tenemos una ley aplicable. Perfecto, muy bien, gracias por contestar. Y queremos darle el alcance. Hay pasajes medio oscuros. ¿Qué hacemos? Pues ya hemos visto qué es lo que ha hecho la historia en estos casos. Ahora veamos lo mismo, vamos a ver lo mismo aplicado para el derecho, pero de una manera un poco más organizada, para tener todos esos recursos aquí en la mente. Entonces, hablaremos de cómo se analiza el mensaje jurídico. Y para hablar de ello, vamos a recordar una vez más las 4 causas. Como saben, todas las cosas de esta realidad, de este cosmos, tienen 4 causas, según Aristóteles. Una es la causa eficiente, que es una acción, la que crea, ¿no? La acción o el sujeto que actúa. El sujeto o agente o la acción. Ya, la carpintería o el constructor, etcétera, ¿no? El material, la materia de la que están hechas las cosas, la finalidad por la que se hace algo, y la forma o el color o el tamaño, todo eso, ¿no? Entonces veamos, este es una carta que alguien escribe a otra persona. ¿Cuál es, en este caso, veamos, la causa material de la carta que tienen ustedes enfrente? ¿Cuál sería? El papel. El papel, perfecto, la hoja, efectivamente. El bolígrafo también, y la tinta también, ¿no? La causa formal, ¿qué forma tiene? Rectangular. Rectangular, muy bien, efectivamente. Pero también el contenido y las ideas, esto es interesante. Porque no solo es porque rectangular el papel, pero lo que se escribe ahí, digo, bueno, no podría decir esta es redonda la letra, pero lo más interesante es la forma, es también el contenido, ¿no? Entonces, de ahí, la causa final, ¿para qué sería, qué sería la finalidad de la carta? Documentar. Transmitir un mensaje. Sí, efectivamente. Transmitir un mensaje. Sí, efectivamente. Todos van a informar. Informar. Esto es interesante. Informar es poner la forma que tenemos en nuestra mente, la idea, en la cabeza de otro. En poner la misma forma, eso es informar. Por eso se viene de la misma palabra, formar, forma. Es poner la forma, el contenido, las ideas. Había una pregunta ahí sobre eso. En la cabeza de otro, eso es informar. Comunicar la forma, la idea. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Y la causa agente? ¿Cuál es la causa agente? Hemos dicho que la causa agente puede ser una acción, como la persona que hace esa acción. Enviar el mensaje podría ser, efectivamente. Y la persona, la acción sería enviar el mensaje. Y las personas, pues tanto el que la envía, el emisor, como el que recibe, el receptor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pongamos ahora un ejemplo jurídico, más o menos sencillo, porque si yo les pregunto, ¿cuáles son la causa material del contrato? ¿Qué me responderían ustedes? Papel membretado. No sé. Papel membretado.
No tienen que alzar la mano, si hablen nomás, digo, esto es una conversación constante. La tinta, efectivamente. Perfecto. Entonces, aquí, la causa formal, ¿qué sería? ¿Cuál sería el contenido de un contrato? Supongamos que es un contrato de compraventa. Las obligaciones. Las obligaciones, el acuerdo, todo lo que se acordaba, efectivamente. Muy bien. ¿Cuál sería la causa final? La finalidad de ese contrato. Quería acabar lo que puso Sharon, establecer la relación jurídica. Sí, efectivamente, dar una cosa, recibir el dinero, las obligaciones, efectivamente. Y la causa agente serían las partes, ¿sí? Es un poco lo mismo que la carta, pero ahora, efectivamente, entre dos partes las que firman, ¿no? Perfecto. Esto nos ayuda porque vamos a ver que hay reglas de interpretación para cada una de las cosas. Para el papel, para la tinta, para el acuerdo en sí mismo, para las obligaciones. Si dividimos en estas cuatro, vamos a entender mejor cómo interpretar el mensaje, porque el mensaje tiene esas cuatro partes. Más difícil, las leyes de Guatemala. ¿Qué causa material puede tener las leyes de Guatemala? El papel, muchas veces están escritas en papel, pero hay también El costumbres. empastado, la tinta. Muy bien, pero hay también costumbres jurídicas. ¿Qué causa material puede tener el papel, los medios digitales? También muchas veces ahora están en todos los medios digitales. Las palabras, las costumbres, las acciones también. El hecho de hacerse una y otra vez. Y la mente que memoriza esas leyes, efectivamente. Allí están las leyes. Obviamente, las costumbres en sí mismas es la materia donde está la forma de la ley. ¿Cuál es la causa formal? Divulgar la norma. Bueno, ese sería el fin o si es que fuera a aprobar las normas, ¿no? La forma de la ley. La forma de la ley. La forma de la ley es la Constitución, por ejemplo, o cualquier otro tipo de ley, ¿no? Por eso se habla de las formalidades legales, ¿no? Debemos cumplir las formalidades legales. ¿Por qué? Porque esa es la forma de la ley, lo que nos obliga a cumplir el contenido de la ley, como el contenido de la carta, como el contenido del contrato, el contenido de la ley, lo que nos obliga esas cláusulas. ¿Cuál es la causa final? ¿Para qué están las leyes? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la finalidad de las leyes? Para regular las acciones de los individuos dentro de una sociedad. Y regular por regular, eso también son las normas éticas. O establecer los derechos y las obligaciones. Muy bien. Los fines del sistema jurídico, podríamos decir ahí está el bien común y otras cosas más. Efectivamente, cada ley fija sus fines para que sea. Y finalmente la causa agente. ¿Quiénes son los agentes? Legisladores y población. Sí, muy bien. El Estado de la sociedad. Está muy bien, ¿no? La gente también. La gente es el sujeto de las costumbres jurídicas, sobre todo, ¿no? Legislativo y todas otras actividades. Perfecto. Eso nos va a servir mucho para entender, porque vamos ahorita a revisar cada una de estas causas y qué leyes de interpretación están conectadas con cada uno de estos niveles. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, hasta ahora? Recuerden que hemos visto muchas reglas de interpretación hasta ahora. Ahora veremos las que están relacionadas con la causa material. Veremos algunas nuevas también, reglas de interpretación. Pensemos que el mensaje jurídico puede estar en un letrero. Como aquí se puede parquear y aquí no. Aquí no se puede entrar. Entonces hay que saber entender todo tipo de mensajes, ¿no? Puede ser también un mensaje, un gesto, un regalo. Un regalo puede decir mucho, ¿no? Efectivamente, ¿no?
A veces, efectivamente, una flor dicen más que muchas palabras. O un gesto o una acción, buena o mala, dicen más que muchas palabras, efectivamente, ¿no? Con lo cual, esto es muy interesante, porque esa es la materia donde está el mensaje. Desde luego, la flor no es mensaje, es la materia del mensaje, ¿no? El mensaje, bueno, puede expresar amor u otras cosas, efectivamente, ¿no? Pero eso ya depende de lo que entienden las partes. Aquí hay mucho más. Bien, ya hace falta ver la materia en la que está el mensaje jurídico para entender el mensaje jurídico. Entonces, por eso es bueno analizar el soporte material. Veamos, por ejemplo, medio donde se asienta el mensaje. No es lo mismo si el mensaje se asienta en un texto cuidadosamente elaborado, con tiempo por el legislador, que en unas palabras, ¿no? Lo mismo, digo, las palabras pueden ser incluso más obvias cuando solo hay una persona y en un contexto cerrado. El policía que le dice al conductor, parquee allí. Muchas veces lo hace con un dedo, sin decir ni una palabra, digo, un gesto. Ese es el soporte material de ese mensaje, ¿no? Pero dice mucho, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no? Efectivamente. Muy distinto es el caso de la ley, que está escrita con cuidado. Y la misma ley puede ser muy distinta. Bueno, ya veremos, ¿no? Quién le escribe, esos son los sujetos, todo eso, ¿no? A cada uno de estos mensajes merecerá un estudio distinto, no sé si se dan cuenta. Las circunstancias del mensaje jurídico. Ahí, efectivamente, ahí nos ayuda a ver la historia, lo que les conté de la moneda legal en Ecuador, ¿no? Hoy es el dólar, estamos dolarizados, como Panamá, me parece también, y como algún otro estado por ahí, ¿no? Los actos preparatorios, hay los grandes contratos, las concesiones, muchas veces se hacen unos pequeños contratos antes, actos preparatorios, unos pequeños acuerdos, memorandos de entendimiento, que después servirán para entender por qué. Son las circunstancias del momento, ¿no? Hay contratos o mandatos o cosas que se hacen por caso de necesidad. Se está cayendo el edificio que está quemándose, hay gente que va a morir y el policía te pide algo, ¿no? Ayúdanos a, yo que sé, lo que sea, traer agua o lo que sea. Claro, se entiende una palabra y de una forma mucho, o un gesto de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Muchas de estas cosas son naturales, pero vale la pena darse cuenta cómo las circunstancias influyen en cómo se entiende el mensaje jurídico. La interpretación realista y evolutiva. Esto es una cosa nueva, muy interesante, ¿no? Bien. Hay que ver la realidad también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y hay que ver cómo evoluciona la realidad para darle una interpretación a las normas. Esto tiene un lado bueno y un lado complicado. Entonces, la norma, el texto puede ser el mismo, pero dependiendo de las circunstancias puede ser interesante cambiar el sentido de las mismas palabras para extender las otras. Les pongo un ejemplo. Hay leyes antiguas que protegen la libertad en las comunicaciones en general, ¿no? Pero ellos utilizan el lenguaje antiguo. Entonces, se protege, por ejemplo, el secreto en el correo, en la posta, en el correo ordinario, se entiende, ¿no? Porque hace 2 siglos no había otro correo. Y decían en el telégrafo. ¿Saben lo que es el telégrafo? ¿Han escuchado del telégrafo? ¿Alguno? No. Nadie. El telégrafo... O sea, sí me suena, pero ya no podría decirle qué es. El telégrafo fue un medio extraordinario de comunicación que se inventó hace mucho tiempo. El primero, electrónico, el primero electrónico, que era simplemente un cable que unía a 2 personas. Un cable con una ida y vuelta para generar electricidad.
Entonces, si estaban conectados, sonaba pa, y si no estaban conectados, no sonaba nada. Eso era todo el medio de comunicación. Pero eso permitió, por primera vez en el mundo, pues poder mandar un mensaje instantáneamente a otra ciudad, ¿no? Y entonces, con un cable, entonces creó todo el código Morse. Entonces, había 3 posibilidades, o sonido puntual, pa, o sonido largo, pa, o nada. Eso era más o menos que era la introducción, ¿no? Y entonces, combinando estas cosas, tenías todo el alfabeto. Yo aprendí los walkie-talkies todavía tienen eso. Si quieres, por ejemplo, si te estás hundiendo en el mar y quieres mandar una señal de SOS, S es 3 puntos, pa, 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 o son 3 rayas, es decir, 3 sonidos largos, pa, 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 y S, pa, pa, pa. No, o sea, si quieren decir SOS y salvar la vida, entonces pa, 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 pa. Con lo cual ya saben cómo salvar la vida si alguna vez están muriendo en medio del océano con código Morse. No sé si les sea de mucha utilidad, pero al menos ya saben qué es el telégrafo. No. Las leyes de esa época protegían el secreto en el correo y el telégrafo. Más tarde se inventó el teléfono, ya no solo es una línea, sino que incluso oyes la voz, ¿no? Y otras cosas. Y después el móvil, y después el celular, la computadora, los emails, y una cantidad de apps que hay hoy en día. Entonces la pregunta viene, que es interesante, ¿no? La ley fue aprobada para proteger solo el derecho del correo y el telégrafo. ¿Podemos utilizar esa ley que solo habla del correo y el telégrafo para proteger las llamadas telefónicas, para proteger el email? Desde luego el legislador nunca sospechó que existiría un email o que existirían comunicaciones inalámbricas que puedas hablar e incluso ver por video, ¿no? A la otra persona, en el otro lado del mundo. ¿Qué creen? ¿Esa ley protege el secreto de las comunicaciones digitales o no? Entonces, creo que sí. Sospechamos que debería, ¿no? Y la respuesta es la siguiente. Desde luego. ¿Pero por qué? Porque aunque el legislador de esa época no sospechó que existiría eso, nunca legisló para eso, si hoy existiera, diría, bueno, es el mismo concepto, estamos hablando de los medios de comunicación. Las palabras que tenían ellos entonces eran solo, los conceptos eran esto, medios de comunicación, telégrafo y posta, ¿no? Física. Con lo cual sí. Porque lo que ha evolucionado es la realidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La parte complicada de esta interpretación evolutiva es bueno, le llaman de muchas maneras, pero es la interpretación evolutiva. La tienen algunos activistas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, dizque porque si los padres de la patria vivieran hoy en día, hubieran aprobado la Constitución, el derecho constitucional a casarse con personas del mismo sexo, cosa que no está para nada en la Constitución, obviamente, ¿no? Interpretación evolutiva. Más allá de si aceptan o no aceptan el matrimonio, ¿qué les parece? ¿Aquí ha habido una evolución o no? ¿Ustedes creen que está bien aplicada la interpretación evolutiva a eso? Más allá de si sea bueno o malo para la sociedad. Yo diría que no, que hay un problema ahí. Porque
¿qué ha evolucionado de la realidad? La sociedad sigue siendo la misma, los sexos siguen siendo los mismos, las inclinaciones para lo que quieran siguen siendo las mismas que existían en esa época. No ha evolucionado nada, no ha evolucionado nada. Algunos jueces dicen, no, lo que ha evolucionado es no la realidad, sino la psicología, el pensamiento de las personas. Pero en el caso del telégrafo es distinto, porque hay unas cosas nuevas que antes no existían, hay algo nuevo que antes no existía. Pero no la mentalidad. Porque es muy interesante, esas sentencias que dicen, no, ahora toda la sociedad piensa de otra manera, ni una prueba de sociológica. A ver, presénteme una estadística diciendo a ver si es verdad que la sociedad... Pero, por otro lado, si la sociedad ha cambiado de forma de ver en cualquier cosa, en esto o en cualquier cosa, lo que normalmente se hace es reformar la ley. Se ponen de acuerdo, hay los medios democráticos, en el Parlamento, se pone todo el mundo de acuerdo y reforman la ley. Pero hoy por hoy, y esa es la parte complicada de la interpretación evolutiva, los jueces constitucionales y los jueces de derechos humanos echan mano de la interpretación evolutiva y sin dar ninguna prueba, dicen, no, ahora todos entendemos que la ley o la Constitución o el Tratado de Derechos Humanos debe interpretarse de esta manera. En el fondo es una mera opinión privada, sin ningún soporte, sin ninguna prueba, diciendo, no, hemos cambiado. Y hacen lo que les da la gana, incluyen lo que les da la gana con la interpretación evolutiva, sin haber cambiado las cosas. Con lo cual, mi consejo es, para la interpretación evolutiva, hay que ver que haya evolucionado algo, no del pensamiento de la gente. Si ha evolucionado el pensamiento de la gente, eso se reflejará en otro tipo de acuerdos en el Parlamento, en reformas constitucionales, en otras cosas. Pero no, lo que hay que ver es si ha evolucionado algo fuera, no, en este caso del matrimonio igualitario, pues me parece que los sexos siguen siendo los mismos, las orientaciones sexuales siguen siendo las mismas que antes. Y expresamente uno se da cuenta que los fundadores de la patria de Estados Unidos no hubieran querido eso. Expresamente algunos tienen algunas expresiones fuertes contra eso. En mi país, en Ecuador, utilizaron la interpretación evolutiva para reformar, para incluir a cantidad de cosas. Mejor no entro al tema. 10 años después de aprobada la Constitución, diciendo, no, ahora la gente piensa distinto. 10 años después, la aprobaron hace, uno entiende, la Constitución de Estados Unidos, 200 años atrás, ¿no? Ya, bueno, pero la aprueban hoy, mañana ya dicen, no, interpretación evolutiva, y meten lo que les da la gana. Es impresionante, ¿no? Bueno, ya se dan cuenta que en estas reglas de interpretación se juega mucho uno. No puede reformar constituciones con reglas de interpretación, obviamente no bien usadas, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a otra parte del mensaje, ¿no? De las leyes, la causa final, los fines del sistema jurídico. Entonces, en los fines del sistema jurídico recordamos que habían 3 escuelas, no sé si se acuerdan. La escuela de Napoleón, la francesa. ¿Qué fin hay que ver? Bueno, lo que quiera la autoridad, lo que quiera el emperador Napoleón. Ese es el fin que debemos de dar. Si hay dudas, pues debemos de buscar que se cumpla lo que dice Napoleón. La escuela sistemática, no, digo, es muy subjetivo eso. Incluso leyendo las actas del Parlamento no podemos saber qué es lo que quería el legislador, porque el legislador son muchas personas. No basta la palabra de uno para darle un sentido específico. ¿Cuál es el fin de lo que está escrito en la misma norma?
Y el movimiento constitucionalista y también los derechos humanos, ¿no? El que está en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, hay que procurar que todas las normas alcancen esos fines. Bien, de todo el sistema jurídico. Un poco veremos que esas tres escuelas tenían algo de verdad y por eso todavía se puede ver, ¿no? Eso reflejado en las normas de interpretación. La primera y más básica, ¿no? Si algo hay muy oscuro, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues salvar el sentido de la norma. Si hay dos interpretaciones posibles, es difícil leer la norma, ¿no? Y una es, esto es irracional, ¿no? Esto es irracional. Me piden que venda todos mis bienes para pagar al lado. Bien. Y otra interpretación, no. Esto solo en estos casos, pues yo preferiría la más racional, ¿no? La interpretación más racional. Lo mismo podríamos decir la interpretación más justa, más útil. La interpretación moral hay que preferirla a la inmoral, etcétera, ¿no? Salvar el sentido de la norma. Y eso está escrito en varias leyes de varios países, ¿no? Hay que darle el sentido más racional, más útil, venta. Esta es la interpretación pragmática. En cada una de esas palabras hay mucho que se contiene. Aquí estoy dando solo un resumen, por si acaso. En el código lo leerán con más detenimiento y verán que detrás de cada una de estas líneas pues hay mucha explicación, ¿no? Que hay muchos casos y subcasos que es muy interesante tenerlos en cuenta. Esto es importantísimo para su vida. Hay muchas clases que ustedes no las utilizarán jamás en la vida. Pero esta clase del día de hoy, si ejercen la profesión, la utilizarán todos los días de la vida. Mi consejo es que dediquen especial tiempo a estudiar esta clase de las reglas de interpretación, porque se darán cuenta que con esto trabajarán todos los días de su vida si se dedican al derecho, obviamente, ¿no? Darle un sentido, un alcance a todas las normas que tenemos en el sistema jurídico. Entonces, los fines del mensaje jurídico. Aquí hemos visto cuál es el fin de ese mensaje, el fin inmediato, último, los motivos subjetivos, esto hay que distinguirlos. Los fines, recordemos que en los fines habían esos tres fines, ¿no? El fin del legislador, el fin de la norma en sí misma y del sistema jurídico. Podríamos decir que unos fines están más próximos y otros más últimos. No sé si se dan cuenta. Los fines del sistema jurídico, ¿no? Que haya paz. Bueno, es un fin último, ¿no? Que haya seguridad, que haya prosperidad. Eso es en general del sistema jurídico. Pero esta ley de compraventa, lo que el legislador quería era saber qué formalidades debe de tener la compraventa de bien inmueble. Ese es el fin más inmediato, ¿no? En algunos países se requiere escritura pública, en otros no. En algunos países se requiere firmar la escritura, bueno, ante notario, en otros no. Bien, esto depende mucho de muchas cosas, ¿no? Bien, o registrarla. Hay algunos que obligan a registrarlas, otros que no. Bueno, entonces, ¿cuál es el fin del legislador? Sí, dar seguridad para todo esto, pero bueno, para este contrato en concreto. Y por eso lo deja escrito allí también. Esto se debe de hacer así, y etcétera, ¿no? Un poco distintos son los motivos subjetivos. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo de un contrato de compraventa. Ustedes están sedientos después de toda una mañana de trabajo, van al bar a comprar una Coca-Cola. Un contrato. Ustedes dan dinero y obtienen una bebida gaseosa. ¿Cuál es el fin de ese contrato? ¿Cuál sería el fin del contrato de compraventa de una Coca-Cola?
¿Qué piensan? El fin del contrato de compraventa de una Coca-Cola. Hidratar o satisfacer, no sé. Muy bien, eso sería el fin subjetivo, personal. Digo, efectivamente, estoy sediento, quiero una Coca-Cola. Ese es mi fin subjetivo. Pero objetivamente es adquirir un bien, como bien dice Adrián, Sharon, efectivamente. Es adquirir objetivamente. Pero el fin objetivo del contrato de compraventa es adquirir un bien por un lado y adquirir dinero por el otro lado. Dos partes, recordemos que hay dos partes, ¿no? Y esa es la definición de contrato de compraventa. Dar dinero a cambio de una cosa. Si no, sería una permuta o un mutuo, ¿no? Si doy una cosa a cambio de otra, es una permuta. Si doy dinero a cambio de otro dinero, mutuo, ¿no? Efectivamente. Bien, hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay muchos fines, todos conectados. Esto también es interesante. Y porque están conectados, uno nos sirve para entender otros, ¿no? Si en vez de una Coca-Cola lo que hemos contratado a otro es que nos construya, yo qué sé, al jardinero que nos ponga unos árboles en ciertos lugares porque hace mucho sol y queremos tener sombra en la casa, bueno, ese es el fin subjetivo. Y si hay problemas en el acuerdo porque ha puesto todos los árboles en otro lugar, le podemos decir, no te voy a pagar porque no has hecho lo que te pedí, ¿no? Efectivamente. Los motivos subjetivos ayudan a leer ese contrato, muchas veces verbal, a veces escrito, hasta de contratar a una persona para que te ponga árboles en el jardín, ¿no? Efectivamente, todos estos fines ayudan a leer el contrato, a leer las leyes, a leer la Constitución, a leer los tratados. También, por eso los de derecho internacional se entretienen mucho en cuáles fueron las discusiones del tratado. Efectivamente, y uno dice, no, este tratado se firmó por este motivo, no por este otro, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Muy bien, bueno, no mucho más, ¿no? En análisis de la finalidad del mensaje. ¿Para qué existe un mensaje? Ya hemos visto que así como la Estatua de la Libertad tenía muchos fines, inmediatos, últimos, la libertad, la celebración, un regalo, también el mensaje jurídico, todo mensaje jurídico, que un mensaje puede ser un contrato. Un contrato es un mensaje entre dos partes, ¿no? Que se queda escrito. La Constitución es un mensaje jurídico. Es la Asamblea Constituyente que informa al país cuál será la norma. Es un acto de comunicación. Por eso nos sirven las mismas reglas que hemos visto en otras escuelas para esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la finalidad del mensaje? Es de las reglas de interpretación más importantes. Como les he dicho, repasen con cuidado esto, porque detrás de cada de estas líneas hay muchas sublíneas o párrafos o casos que hay que diferenciar, ¿no? La causa agente. Esto es muy interesante. La gente, el legislativo, las autoridades. Si sabemos quién es el emisor y quién es el receptor del mensaje, entenderemos mejor el mensaje. Por eso hay que analizar los sujetos del mensaje. Entonces, los sujetos del mensaje. Primero analizar el número de sujetos. Si es un mensaje entre dos personas, probablemente es más fácil de entender, porque dos personas y están presentes entenderán mucho más sencillo. Si ustedes han vivido toda la vida con una persona, un hermano, los padres y todo esto, entonces dicen, vamos a hacer esto. Pueden decirlo en cualquier idioma, porque los dos seguramente hablan el mismo idioma, digo. Lo más probable, ¿no? Distinto es cuando no hemos vivido con esa persona, digo, tenemos que aclarar un poco más, ¿no? O cuando hay más sujetos. Entonces, el rey le puede decir a su sirviente un simple gesto,
y el sirviente sabe que no puede hacer eso, ¿no? Ya, efectivamente. Pero si el rey quiere dar un mandamiento para todo el reino, probablemente los gestos se queden cortos. Y lo que hay que hacer es escribir una ley, una carta, diciendo, aquí en este reino se va a hacer esto de ahora en adelante, etcétera, ¿no? Y esto es muy interesante, porque entre más sean los oyentes o los lectores del mensaje, mayor cuidado hay que tener, porque no sabemos quién va a estar del otro lado, ¿no? Muchas veces, bien, efectivamente, hay que distinguir estos tres contextos, ¿no? Si tenemos un grupo pequeño, efectivamente, nuestros amigos, pues ellos nos entenderán la jerga que tenemos, las palabras que utilizamos, chévere, bacán, chispún, no sé, eso nos entenderá fácilmente. Pero, y si mandamos un mensaje personalizado a un amigo, sabemos un poco cómo lo recibimos. Pero las leyes son como un mensaje en una botella. Yo escribo un mensaje y no sé quién lo va a leer. Si algún día lo va a leer, ¿no? Estoy perdido en un barco, como la canción dice, ¿no? Y quiero que alguien me rescate, el barco se ha dañado, tiro un mensaje en una botella, no sé quién lo va a leer, entonces yo no puedo utilizar unas palabras que solo pocas personas me van a entender. Tengo el deber jurídico de ser más claro. Hace un día vi esta isla y estoy varado y por favor vénganme a recoger. No puedes decir, estoy por acá, si alguien pueda, no sea malito, ayúdeme. No, tienes que ser lo más preciso posible, porque no sabes quién lo va a leer. El legislador tiene un deber especial de claridad. Y si no cumple con ese deber, las leyes se interpretan contra el legislador. No crean derechos, obligaciones, más bien crean derechos para los ciudadanos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, también cuando bueno, esto ya lo veremos, lo mismo, aquí hay muchas cosas, aquí vale la pena verlo. Hay muchos aforismos romanos, en Roma habían también problemas con estas cosas que decían. Hay ciertos contratos que solo los redacta una parte. Esa parte suele ser la que tiene más poder. En un banco, por ejemplo, ellos redactan todo el contrato, se llaman contratos de adhesión. Tú solo te adhieres, pones la firma. No vas a decir, no, yo no estoy de acuerdo con estas 3 cláusulas, cámbienlas. No, si usted no está de acuerdo, pues yo no firmo. Yo no le abro la cuenta corriente. O firma o se olvida. Pero no hay dos posibilidades, ¿sí? En esas cláusulas redactadas por una persona, muchas veces para todo un grupo de personas, las cláusulas se interpretan en los contratos de adhesión contra quien los redactó, efectivamente, porque ese tiene un deber especial de claridad, al igual que el rey, porque también los contratos de adhesión son un mensaje en una botella. No sé si se dan cuenta de esto. Por eso, y aquí vamos a ver que en todos los países del mundo, probablemente en Guatemala también, hay que primero interpretar en las leyes el sentido literal. Primero hay que intentar ver qué es lo que dice literalmente, ¿no? Y en caso de dudas se pueden utilizar otros recursos, ¿no? Pero en los contratos es al contrario. En los contratos, la primera regla es la intención de las partes. Hay que ver cuál es la intención de las partes. Es la primera regla de interpretación en los contratos, porque el contexto es más específico. Son 2 personas que se pusieron de acuerdo. Y más que allá el objetivo, la objetividad del mensaje, lo que hay que ver es qué es lo que querían. No sé si se dan cuenta cuán importante es ver el número de sujetos y si están presentes o no están presentes, si se pueden ver la cara el uno al otro
o no se pueden ver, o si el mensaje es un mensaje en una botella, yo lo lanzo y no sé quién lo va a leer. El legislador dice, bueno, yo apruebo esto y yo espero que la mayoría de gente lo lea, pero yo no conozco la próxima generación que también lo va a leer. Pero eso todavía no ha nacido, esa generación. Efectivamente, ¿no? Entre todos, el que tiene mayor deber de ser claro es el constitucionalista, porque ese mensaje en principio va a sobrevivir a muchas generaciones. Es para más personas. Bien. Muy bien, eso es interesante. También hay que ver las circunstancias del autor, y esto es muy interesante, ¿no? La biografía, el estilo, el bagaje cultural, jurídico. Y esto es una cosa que se estudia mucho, por ejemplo, los civilistas que estudian el Código Civil. El Código Civil normalmente ha sido redactado por alguna gran figura del país o del extranjero. Muchos siguen y copian el Código Napoleónico. Por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Chile se utiliza un código redactado por don Andrés Bello. Y entonces hay ciertos artículos que hay cierta duda de cómo debe de ser la interpretación. Lo que hacen los civilistas para analizar cuál debe de ser la interpretación es ver, bueno, don Andrés Bello se educó en Francia. En Francia se hacían las cosas así. Y él dejó unas notas sobre ese artículo y tachó ciertas cosas y todo esto. Y según las palabras, el estilo que tenía, probablemente esto es lo que quería decir. Efectivamente, de estas cosas yo he leído mucho del Código Civil de mi país, obviamente, como uno ve el autor, el redactor de eso, y se da cuenta, bueno, pues el estilo es este, ¿no? Efectivamente, el bagaje cultural, ¿no? No es lo mismo. Hoy en día llegan a ser autoridad gente que no tiene muchos estudios. En mi país, un jugador de fútbol, fantástico, jugando fútbol, fantástico. Pero obviamente quizás no se preparó para ser legislador al menos, ¿no? En eso podríamos estar de acuerdo. Entonces uno se da cuenta que el lenguaje que utiliza para proponer cambios a las leyes es de una persona menos culta, no de un universitario que tiene otro lenguaje. Entonces, si leemos una ley redactada por esa persona, hemos de suponer que no está utilizando el sentido técnico de muchas palabras, de la mayoría probablemente. ¿Se dan cuenta? En cambio, si vemos que esta norma ha sido redactada por la Junta Bancaria, que es la que da la regulación al Estado. ¿Quiénes están en la Junta Bancaria? Todos expertos, porque tienen todos ahí una trayectoria, y entonces uno a las resoluciones de la Junta Bancaria tiene que darles una interpretación más técnica, diciendo esta palabra, ¿no? El encaje bancario no es una palabra que todo el mundo utiliza. Si apareció ahí es porque es una palabra, una cosa técnica, ¿no? El TIR y muchas otras cosas más, pues efectivamente, ¿no? Los intereses de mora, los intereses de penalizaciones, bien, ellos son expertos y entonces hay que darle una interpretación técnica. No sé si me han seguido hasta aquí, para que vean, digo, la importancia de entender a los sujetos, al número, a las condiciones entre ellos y al eje cultural, al nivel de expertise que cada uno tiene. Gracias, Adriana, por darme feedback. Con lo cual, y las circunstancias del receptor, también esto es muy interesante. Muchas veces suceden que muchas leyes el legislador las dicta para una cosa concreta y quiere una cosa concreta, es clara la intención, pero la sociedad no entiende muy bien la ley y la aplica de otra manera. Error communis facit jus. El error de todos, el error común hace derecho es lo que quiere decir, ¿no?
Si todo el mundo aplica la ley de esa forma, esa es la forma de leer la ley. Hay otro aforismo, otro dicho, que dice, la mejor interpretación que se puede dar a la ley es la que le da la costumbre, la que le da todo el pueblo. Si todo el pueblo hace esto y esto y esto, pues ese es el derecho, olvídate de otras cosas. Es interesante esto, ¿no? Es interesante esto. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Porque recordemos que la ley, la Constitución y un contrato y un tratado, todos son actos de comunicación. Y los actos de comunicación no es solo un emisor que está hablando en la radio. No, necesita un receptor. La comunicación necesita dos sujetos, si no, no se puede dar. Y por eso es tan importante como quien dice, oír lo que dice alguien, como ver qué es lo que ha entendido el receptor. Es muy interesante esto, ¿no? Efectivamente. Error común facet jus, y la mejor interpretación de la ley es la que le da la costumbre. Bien, efectivamente. Dos aforismos romanos. Finalmente tenemos la causa formal, la forma, el contenido, la constitución o cualquier tipo de leyes, ¿no? Ahí tenemos nuevas reglas de interpretación y estos son muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a analizar la forma, el contenido. La mayoría de reglas de interpretación hoy día nos hablan de esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el significado propio de las palabras. ¿Qué significa la interpretación literal? Bueno, pues darle el significado obvio, natural y obvio, dicen algunos códigos. Natural y obvio. ¿Cuál es el natural y obvio? El natural y obvio para las personas que leen, ¿no? El mensaje, ¿no? Bien, pueden ser la jerga, si es una cosa muy técnica, el lenguaje técnico llega a ser natural y obvio, ¿no? Ese es el significado propio de las palabras. Pero a veces hay que extender un poco las nociones y a decir esto se incluyen otras cosas más. O a veces hay que restringir la interpretación. Esta palabra hay que restringirla. Pongamos un ejemplo para que se entienda de lo que estoy hablando. Documento. ¿Qué es un documento? Todo el mundo tiene en la cabeza algo, bueno, un pedazo de papel con algún texto dentro, ¿no? Eso es un documento, ¿no? Bien, si uno va al diccionario, busquen documento, aparecerá en la Real Academia de la Lengua, aparecerán 16 definiciones, 16. Y uno dice, esto también es documento, esto también ha sido, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y hay algunos casos dudosos, ¿no? Digo, si yo les digo a ustedes documento, y sí, un mensaje que transmite una información, ¿no? ¿Es documento o no es documento un email? Sí es. Sí es, ¿estás segura? ¿Es documento o no es documento un monumento? Si se imprime, sí. Bueno, Jimena dice que si se imprime, sí es documento. ¿Y el monumento? Un monumento, la Estatua de la Libertad, ¿es un documento? Sí. Hay algunos autores que distinguen. Una cosa es documento y lo contrario es monumento. Me refiero a gente dedicada al derecho probatorio, no a otras cosas. Hay autores que distinguen, ¿no? ¿Y acaso es un documento, yo qué sé, el archivo electrónico que queda grabado en la máquina expendedora de alimentos? No sé si han visto que uno echa una moneda y sale una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? ¿Es monumento ese archivo electrónico o no? ¿Es documento o no?
un simple registro electrónico. Es documento. Bien, en todos los países han hecho crack, en algunos casos, diciendo esto no es documento, porque las leyes, el Código Procesal Civil, los códigos procesales decían, no, documento es esto, el firmado por las partes o el firmado ante autoridad. Si es ante autoridad, es documento público. Y si no, es documento privado. Entonces uno ve un fax que no tiene firmas. Una foto, ¿es documento o no es documento? Entonces, ahí no hay firma. Entonces, uno se da cuenta que las antiguas leyes procesales tenían un concepto de documento muy restringido. ¿Se dan cuenta? Y entonces, la expresión más genérica de documento, para variar, me parece que la Bowen, que dice es un registro electrónico o físico o en cualquier medio, pero es un registro. Es súper amplia, súper amplia. Y las cortes están utilizando una cosa parecida para decir eso es documento, pero no para todos los casos. Desde luego, en otros países no sirven estas cosas como documento y no prueban, porque todavía tienen el sistema de taxa, bueno, de ver los documentos prueban y lo que no es documento no prueba. Entonces hay que ver el fin de la norma, si es probar, y uno dice, un monumento desde luego que prueba, ¿no? Un poco de electricidad dentro de esa máquina o una señal de cuánto se ha vendido es documento porque prueba. Ya, eso lo podríamos aceptar. Pero si lo quieres para otros fines, por ejemplo, digo, muchas cosas no. Entonces, como se dan cuenta, las mismas palabras, la palabra documento puede tener más o menos significados. ¿Cuándo hay que ampliar el significado? ¿Cuándo hay que ampliar el significado? Entonces, esa es la interpretación extensiva. Hay muchas reglas, léanlas, por favor, léanlas, ¿no? Entonces, para todo lo favorable, si eso favorece mi posibilidad de probar, yo soy una parte en el juicio, eso es favorable, ¿no? Si se dicen las cosas en general, todos los hombres de este país, entonces las mujeres no están incluidas, no, digo, está dicho de manera general y entonces se incluye, también hay una regla de la academia que en estos casos incluye, pero se dice de manera general. Si la ley no excluye, si la autoridad no excluye, si el legislador no excluye, se entiende que queda incluido lo que está en lo general, ¿no? Lo que se dice sin distinguir, efectivamente, bien, esto es. Y la interpretación, ahora vamos la contraria, la interpretación restrictiva. Cuando, en cambio, hay que, de todos esos posibles significados, decir, no, esto, bueno, no, para todo lo odioso, lo ambiguo, ¿no? Si te dijeran, por ejemplo, utilizamos la misma palabra documento, todos los documentos de este país ahora tienen que estar sellados y el sello va a costar algo. El Stamp Act, que causó la independencia de los Estados Unidos. Si tenemos eso, ¿no? Todos los documentos de este país tienen que estar sellados. Una ley que causó la independencia de los Estados Unidos, nada menos, el Stamp Act, 1763, me parece. Bueno, digo, no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué vamos a pagar? Bien, eso ya es otra historia, ¿no? Es odioso eso. Si esa es la intención del legislador, no vamos a decir, no, si tenemos un monumento hay que pagar, si un registro electrónico hay que pagar. No, será lo contrario, ¿no? Un documento es solo lo firmado por las partes, efectivamente, y porque aquí encontramos esta ley que lo dice así y todo esto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo la misma palabra merece a veces una interpretación extensiva para lo favorable o restrictiva para lo odioso, lo ambiguo? ¿Sí? Si el legislador ha sido ambiguo cuando ha redactado los motivos por los que debemos de pagar tributos,
No podemos utilizar una interpretación extensiva y decir, no, sí, yo debo de pagar también en estos casos dudosos y en estos también. No, no. El derecho tributario dice todo lo contrario, ¿no? Indubio pro administrado. En caso de duda, pues restringimos. No, en estos casos no. Porque el legislador debía de ser claro cuando dijo, cuando debíamos de pagar nuestros tributos. Todas las excepciones, cuando leemos en una norma, en general estos casos se hacen así, excepto esto, pues esa excepción se lee restrictivamente, porque la norma en general es que hay que hacerlo de una forma determinada. ¿Se dan cuenta? Lo odioso incluye todas las penas. ¿Qué hay más odioso que la prisión? Pocas cosas. Efectivamente. Por eso, en caso de duda, a favor del reo. Efectivamente. Si por ejemplo, muchas veces se dice dañar la propiedad de otras personas es delito y merece tantos días de cárcel, por ejemplo, ¿no? Y aparece Internet, esto sucede en la realidad en muchos países, y entonces cracking, phishing y otras conductas, que es cambiar los datos del computador de otro o robarlos o hacer otras cosas. ¿Es eso robo o no? ¿Es eso dañar la propiedad de otras personas? Hay una duda, y si hay ese margen de duda, lo que hay que hacer es interpretación restrictiva, porque la prisión es odiosa, las penas son odiosas, es decir, bueno, el Código Penal no aplica a esos casos que no es claro, no es claro. ¿Se dan cuenta? Las mismas palabras a veces deben de interpretarse extensivamente. En el Código Civil normalmente se admite la interpretación extensiva, y en el Código Penal lo que se admite es la interpretación restrictiva de los delitos. ¿Se dan cuenta? Presunciones. Lo que merece ser interpretación extensiva, pues se presume muchas veces, ¿no? El contexto interno del mensaje. Aquí repetimos la escuela sistemática. No hay que leer solo la oración, sino leer todo el párrafo. Y también hay que leer el título y la estructura de la norma, ver el índice. Y conviene mucho leer el preámbulo, donde están los fines de la norma y todo eso, y eso nos dará un sentido de qué es lo que quería decir el legislador, qué quiere decir ese mensaje. Hay un aforismo romano que es muy interesante, que dice algo así como rubrum ad nigrum illat. Sed, pero sed nigrum potet. Entonces, ustedes que saben latín seguramente ya habrán definido qué es lo que significa lo que estoy diciendo, pero si no, no pasa nada porque les traduzco. El dicho traducido al español dice: rubrum, el rojo, ad nigrum, al negro, illat, se hilan, se concatenan, sed, pero, nigrum potet, el negro puede. Ahora sí está claro, espero que sí. Quizás no tengan claro quién es el rojo y quién es el negro. Entonces, todas las leyes antiguas se imprimían en dos colores, en rojo y negro. El rojo para los títulos, el negro para los artículos. Y lo que quiere decir es que el negro se debe conectar con el título, cuando está en rojo, se conectan los dos y decir que quiere saber lo que dice el artículo, pues primero lee el título y sabrá de qué trata el artículo. Sed, pero el negro puede. Pero muchas veces el legislador no sabe dónde poner ciertos artículos y los pone en cualquier título. Con lo cual, muchas veces hay artículos que no están relacionados con el rojo, con el título. No sé si se entendió, espero que sí. Pero es bien interesante. Y esto es el contexto de la norma. Ver el párrafo, la oración con el título, con la estructura.
con el índice, con el preámbulo. Muy bien. El contexto externo del mensaje. Esto es con otras normas, ¿no? Y esto es muy interesante. Bien, decimos en el movimiento constitucionalista. Sí, ya voy a acabar esta parte y ya cuando acabe esta parte doy el break. Entonces se habla de una interpretación armónica. Copien esa palabra, hay que armonizar los diferentes textos, especialmente hay que armonizarlos con la Constitución, efectivamente, ¿no? El sentido contrario, si yo afirmo que todos pueden hacer esto, que nadie puede hacer esto, pues efectivamente lo contrario está permitido, ¿no? O al revés, ¿no? Efectivamente. Si digo hay que pagar impuestos todos los que tengan más de $3.000 de capital o de $3.000 de utilidad, se entiende que los que tienen menos no deben de pagar. ¿Sí? Y así, eso es el sentido contrario, sentido mayor-menor, también relacionado con ese. Efectivamente. Es un poco lo mismo, pero en cantidad, no solo en oposición. Muy bien. Entonces, como hemos visto, yo no sé cuántas reglas de interpretación sabían antes de esta clase. Mis alumnos suelen saber 10 normas de interpretación. Leerán en el código más de 40 normas de interpretación. Y les ayudará eso mucho si las estudian bien a poder argumentar en los casos jurídicos que tengan y a leerlo con especial cuidado. Y con eso hemos terminado la primera parte de la clase de hoy.